Café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Un Café con Pinelli. Se acerca un fin de año y además de la fiesta, es el colofón de una etapa de trabajo. Por lo tanto, hemos querido brindarle a ustedes un recuento de algunas de las cosas que han pasado en este programa, con el favor de ustedes. Y entre ellas está ese sitio que por donde quiera que uno vaya, aunque vive en las ciudades más lujosas del mundo, aunque viva con los adelantos técnicos y sociales más avanzados, nunca olvida el lugar donde nació, el terruño. Por eso queremos, ya en víspera de la fiesta, pues ofrecerles a ustedes un repaso, un recorrido por algunas de las provincias que hemos tocado en este programa, haciendo la historia de las ciudades, haciéndole un poco el relato de la geografía, de incluso hasta la fauna, de todas esas cosas que siempre con la ayuda de ustedes por teléfono van saliendo más y más y es prácticamente inagotable con tanta historia y con tantas anécdotas que hay. Bienvenidos a Un Café con Pinelli. Esperamos que este recuerdo sea de su agrado. Tómate un café conmigo, hoy pretendo ser tu amigo. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Un Café con Pinelli. ¿Cómo se llama la...? Alrededor de 140.000 habitantes tiene esta ciudad, que está a unos 158 kilómetros de La Habana en línea recta de distancia, ¿no? Ya con la carretera puede llegar según por donde vaya a 163, 168. Es la 10ª ciudad más grande de Cuba. Es una ciudad pintoresca, una ciudad que es acogedora. Fue fundada en 1699, aunque desde 1578 ya había colonos en Pinar del Río, porque desde la Capitanía General de La Habana se habían repartido lo que llamaban mercedes, se habían dado en encomienda a distintos ciudadanos, pero bueno, después poco a poco se fue fundando, pero no es, en definitiva, no es hasta 1773, 74, cuando estaba el capitán general Felipe Fondesviela. Fondesviela era de descendencia filipina y se le llamó así, ¿no? Porque Fondesviela fue el famoso aquel de la derrota de los españoles, que decía, tú ves Fondesviela, tú ves ya yo no lloro, de ahí viene la canción. Entonces, Fondesviela ya funda la ciudad a partir de la parroquia que se establece. Ustedes saben que en los pueblos siempre se partía de la parroquia y la plaza central. Pinar del Río no fue así, estaba a orillas del río Guamá, ¿sí? Y ya se fue conformando la ciudad alrededor. Se le puso el nombre por la ascendencia filipina de Fondesviela, se le pone Nueva Filipina, porque además de eso, Filipina era colonia de España. Y hacía falta poblar la colonia de La Habana. Y entonces ya empiezan a venir filipinos o sea, estimulados, ¿no?, por el mismo gobierno español, por el gobierno, por la colonia, para que poblaran Pinar del Río y se le puso Nueva Filipina. Ahí estaba entre la cordillera de los Órganos y el río Guamá. Ahí empieza a crecer una ciudad y empieza a desarrollarse. Y ya había incluso hasta curas sin iglesia. En 1710 fue que se levantó la primera ermita en Pinar del Río. Y ya se hace, bueno, ya distintas edificaciones a partir ya del siglo XIX. 1834 el Correo, también se crea el teatro. La primera escuela en 1836. Claro, había una cosa importante. Pinar del Río era una productora agrícola importante, pero estaba la joya de la corona en Cuba, que era el tabaco pinareño. La zona de todo Pinar del Río, sobre todo la zona de Vuelta Abajo, es la zona del mejor tabaco del mundo. Eso es confirmado por todos los especialistas en tabaco. Y ahí los canarios que empezaron a llegar, fueron los que desarrollaron el cultivo de tabaco. Y ya se empezaron a hacer Las Vegas, se empezó a trabajar en todo el asunto, toda la liturgia esa del cultivo de tabaco, de los mosquiteros, de los secaderos, todas esas cosas. Los filipinos trabajaban más la agricultura.
históricamente fueron los canarios quienes se asentaron en las sociedades tabaqueras. La población indígena de Pinar del Río eran los Guanacatabeyes. La provincia Guanacavive todavía guarda vestigios de existencia, de cosas arqueológicas, ¿no? Pero los Guanacatabeyes estaban incluso en un escalón más primitivo que el Siboney, aspecto de Caballo Redondo, aspecto de Caballo Blanco, los taínos, todas las demás etnias que poblaban Cuba. Eran una raza muy inofensiva, eran recolectores, no trabajaban los sembradíos todavía, no conocían la alfarería, y entonces eran recolectores y cazadores. O sea, estaban en el primer escalón de desarrollo prácticamente de la especie humana. Se extinguieron fácil. Eran gente muy noble, no tenían defensa y los mandaron a extinguir. La política de la espada y la cruz los borró del mapa. No estaban acostumbrados, no servían físicamente para el trabajo forzado que después los esclavos africanos más fuertes pues son los que llevan a cabo, ¿no? Pero así se fue formando Pinar. Ahí está, bueno, en la ciudad como tal fueron levantándose edificaciones. Había una empresa de vapores, la empresa Bustamante y compañía, que fue de 1841, si mal no recuerdo, o de 43, algo así. El Palacio Guach se hizo. El Palacio Guach era de un, ¿cómo se llama? De un arquitecto y abogado, creo que era, si mal no recuerdo, médico. Es una de las edificaciones más lindas que hay en Pinar del Río, en la ciudad. Y realmente fueron, hoy en día ese palacio es el Museo de Historia Natural. Es un lugar precioso. Quizás la edificación más importante y más bonita, ¿no? Ya con la finalización del ferrocarril, desde La Habana, ya viene un desarrollo posterior en Pinar del Río. Tabaco, caña de azúcar, arroz, piñas, café. Y es realmente, los canarios, hay una cosa porque se habla mucho del término guajiro. Los canarios fueron llamados guajiro, creo que fueron de los primeros que se les llamó guajiro, que trabajaban en el campo y eso. Pero se ha hecho mucha historia que si los guajiros vienen de la guerra de independencia, cuando la guerra hispano-cubana americana, que los americanos desembarcan en Cuba y lo ven y lo llaman War Heroes, o sea, War Heroes, héroes de guerra. No es cierto, eso es una leyenda muy bonita, pero no es cierto. Porque ya Juan Cristóbal Nápoles y Fajardo, ya por 1860 y pico, o antes, había hecho décimas donde mencionaba la palabra guajiro, mucho antes de que se bajaron americanos ahí. Entonces eso, guajiro dice que es una palabra que viene de la cultura arahuaca y que decía, o sea, significaba un señor poderoso, un hombre de prestigio, una entidad de lo que eran las tribus, ¿no? Después fue todo lo contrario, ya fue gente pobre, gente, no, estaban, que tenía que vivir en la tierra y en lugares precarios como los bohíos de guano y esas cosas, ¿no? Ya empieza a florecer la ciudad y de una manera distinta. Empieza a destacarse, sobre todo por su agricultura. Y el tabaco, que ya se va haciendo una marca, una imagen de marca en el mundo entero. Pues yo decía que el Valle de Viñales, que es un lugar muy exclusivo, porque ya en Pinar del Río, y también pasa en la Isla de la Juventud, cambia la morfología del terreno. Y empieza a verse la palma barrigona, que no se ve tanto de La Habana para allá. Y en Pinar del Río se ve bastante. Y está toda esa cosa, y la maravilla del Valle de Viñales con los mogotes, que son formaciones, chatas arriba, redondas, ¿no? Del periodo cárcico. Y realmente son paisajes que uno no está acostumbrado a ver en otros lugares. Entonces hay un mogote allí que le dicen el mogote Pita, en el Valle de Dos Hermanas. Y en 1959 ya lo estaban limpiando y empezaron a pintar el mural de la prehistoria.
Es un lugar precioso. Lo hicieron 18 campesinos de la zona guiados por quien era el director de cartografía de la Academia de Ciencias de Cuba, Leovigildo González, que era, además de eso, había sido alumno cuando joven del gran Diego Rivera, uno de los muralistas más grandes en México. Rivera y Alfaro Siqueiros. Entonces, ese mural de la prehistoria es un lugar, ahí ya tiene, para el turismo. El turismo de naturaleza en Pinar del Río tiene un tesoro. Porque es que tiene una cantidad de cosas tremendas. ¿Cómo se llama? El mural se restaura todos los años. Hay que estar encima de ello, que tiene un sistema de drenaje que le ha permitido subsistir, ¿no? Pero se pinta con pintura de esmalte, no sé de dónde la sacan, para que queden los colores frescos, vivos, y además lo limpiaron también esa parte del mural, que es un paredón que, bueno, usted ve cómo se mantiene. Es uno de los mayores frescos a cielo abierto de todo el mundo, del planeta, no solamente de Cuba, ¿no? No tiene como 120 metros de altura y 160 de ancho. Es maravilloso, entre las muchas maravillas que tiene Pinar del Río, ¿no? Porque realmente Pinar es un lugar donde florece la cultura y hay una cosa muy interesante que es la música campesina. En Pinar del Río, desde que usted entra a Pinar del Río, en primer lugar, el campo está presente a lo largo de toda esa carretera para allá. Que usted se tropieza, por ejemplo, con la comunidad de Las Terrazas, de donde sale Polo Montañé, y eso es territorio pinareño de ahí para allá, y tiene uno de los lugares que es una reserva natural que está impecable. Ahí está la famosa Loma del Taburete. Entonces Las Terrazas es una comunidad experimental que se hizo allí, pero ese es el río San Juan. Me acuerdo una vez que estaba allí con mi mujer y se cayó de fondillo del río San Juan. Yo le puse la sirena de San Juan desde aquello. Entonces, esos son lugares preciosos, preciosos que están virgen. No hay contaminación, no hay nada. Y así hay miles de lugares en Pinar del Río. Donde quiera que te metas por un trío para adentro, para las lomas esas. Porque es una cosa tremenda, ¿no? Pero la presencia de la 10ª campesina es extraordinaria. Todos los domingos se reúnen allí en un bar en tierra, allí, donde quiera, en el campo, en la ciudad, o en las afueras del pueblo, donde quiera que haya una comunidad campesina. Ahí se reúnen y empieza el guateque y empiezan a improvisar. Y hay niños que son excelentes improvisadores. Como en este sector del país se concentra más del 80% de la producción de tabaco de alta calidad, sigue siendo el rey del tabaco en Cuba. Allí hay una fábrica que es la Francisco Donatiu, y ahí se fabrica Patagá, Montecristo, Coiba, y está la famosa... Este hombre que tiene la Robaina, que tiene su vega allí, la vega de él. Entonces, ahora, si vamos a hablar de la naturaleza, en Pinar está una de las 3 cadenas montañosas principales de Cuba, que es la cordillera de Guaniguanico. Guaniguanico se divide en la Sierra de Rosario, para el este, y la Sierra de los Órganos para el oeste. La mayor elevación es el Pan de Guajibón, que tiene 692 metros de altura en la Sierra de Rosario. Ahora, lugares de interés natural, hay mucho. El Valle Viñales, que estábamos hablando, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Este es el único lugar de Cuba donde se han encontrado fósiles de... No es el único, pero se ha encontrado algún tipo de dinosaurio que no se ha encontrado nada más que allí. Pero las cosas habituales que se encuentran en Cuba, o sea, las cosas de los dientes de los tiburones gigantes, está el Megalognus. El megalón no era como una especie como un oso, pero pariente más de la jutía, que desapareció. Estaba la Ornimegalornis hoteroi, que es una lechuza gigante. La lechuza no era gigante, era más o menos del tamaño de Hanna, la productora nuestra. Y entonces,
Ella no es una lechuza, no, de todo lo contrario. En todo caso sería un ave del paraíso. Entonces hay la Sierra de Rosario es reserva de la biosfera. Y la península de Guanacavive, que vaya, es una cosa increíble. Pinar del Río registra evidencia de impactos fuertes de meteoritos. Está también bueno, yo creo que tiene la mayor área de protección natural en Cuba. Pero lo que Diario Soroa es un lugar maravilloso. El Salto de Soroa tiene un salto natural que es un vacilón. Ahí hay más no creo que sean tantas variedades como las que pueda haber, ¿no? Pero tiene muchas variedades de orquídeas, una infinidad de variedades de orquídeas. Hay café, porque también es una zona cafetalera por las lomas. Y el porcentaje de humedad ambiental, todas esas cosas que influyen, ¿no? Ahora, hay una cosa que es importante, que es la riqueza espeleológica de Pinar del Río, que es la mayor del país. De entrada ahí se encuentra la Gran Caverna de Santo Tomás, que es un sistema cavernario que ya ha tenido derrumbes históricos que han bloqueado una cueva de otra, pero es el mismo sistema que llega a alcanzar 45 kilómetros. Ahí está la Gran Caverna, bueno, está el Valle de Pica Pica, que es el paraíso de los cueveros. En Pica Pica está, a ver si yo me acuerdo, Pío Domingo, que tiene una interesante cristalización. La Gran Caverna de Paredones, que es una caverna que es como si fuera un mogote hueco. Ustedes entran por un lado y entonces ya sale a un salón y ya todo el tiempo, todo alumbra con la linterna para arriba y la luz no te llega al techo. Es una bóveda, como si fuera un mogote hueco. Nunca se me olvida que fuimos en tiempo de lluvia y los guajiros nos dijeron, cuidado con los sifones, las cuevas y las crecidas. Y cuando entramos nosotros a Paredones, yo me acuerdo que y había unos palos grandísimos trabados en rocas, pero a una altura tremenda, hasta que yo digo, si llega la crecida aquí, más nunca salimos. Entonces estábamos también en la Cueva Fuente, que es una cueva que tiene un trayecto de 9 kilómetros de río subterráneo. Eso es un río, 9 kilómetros de río bajo una montaña. La Cueva de los Cristales tiene impurezas de distintos colores, tiene impurezas de cobre, que hace que el cristal, la calcita, se vea amarilla. Tiene impurezas de manganeso, que se ve negro. Otro que se ve rojo, así, ¿no? Verde esmeralda. Es una cosa preciosa esa cueva, una cosa muy extraña, muy rara, ¿no? Están los baños de San Diego, son baños sulfurosos. Hay varias cuevas que son turísticas ya, porque está la Cueva del Indio, ¿no? Hay una cueva también. La Cueva del Indio es la que tiene ese sí son los baños de San Diego. Y está la Cueva de los Cimarrones, que también se exhibe, Palmarito, San Miguel, no, donde quiera, pero es que hay una riqueza espeleológica tremenda. Un café con Pinelli. Dice que vamos a irnos hoy para el Camagüey. La ciudad de Camagüey se fundó en 1514 en Punta Huincho, allá por Nuevita. Después se trasladó hacia el territorio del río Caonao, porque entre las sublevaciones de indios y los mosquitos era imposible, hasta que llegan a un asentamiento donde había un cacique que se llamaba Camagüebax, y de ahí le viene el nombre de Camagüey, Camagüebax. Y ese cacique, pues bueno, tenía su asentamiento entre los ríos Tínima y Atibonico, que es donde está hoy la ciudad. Y allí, pues bueno, empezó a prosperar aquella Santa María del Puerto Príncipe. O sea, decían Santa María del Puerto del Príncipe, después le pusieron Puerto Príncipe. Pero bueno, ya después adquirió, ya en el siglo XIX, definitivamente el nombre de Camagüey, que es el mismo nombre de la provincia. Una provincia que es una provincia bendita en muchos aspectos. Por el sur, las costas que tienen para el desarrollo turístico es precioso, los mares, todo ese territorio. Está también por el norte, tiene la famosa playa de Santa Lucía, entre otras cosas que tiene, ¿no? Está Nuevita, Puerto de Mar,
todo el que conoce dominó, dice, no habita Puerto de Mar. Y además está también los pastos de Camagüey se hicieron fuertes en el ganado. Había ganado de varios tipos, bueno, imperando el cebú, que es el ideal para nuestro clima. Y los ganaderos eran gente muy poderosa. La misma, o sea, Camagüey está entre dos ríos, ¿no? Está el río Tínima, después le pusieron así una cerveza, y está el río Atibonico. Pero ese desarrollo que tuvo un desarrollo urbano muy interesante. Fue una ciudad codiciada desde el principio. Una ciudad que incluso fue asaltada varias veces por distintos piratas. Cuando se habla de Camagüey no se puede dejar de hablar de Ignacio Agramonte y Loinás. Agramonte es uno de los, bueno, le decían el Bayardo, fue uno de los héroes de la Guerra de Independencia. Mira, la Asamblea Constituyente de Guaymas en 1869. Eso fue una de las, bueno, la primera vez que ya hay un intento de organizar la nación. Incluso fue propuesto para que se quedara allí con un alto cargo. Él no quiso, él quiso volver al Camagüey con su gente. Y el rescate de Sanguilí fue una de las grandes hazañas. Que fue, se lo arrancó a los españoles de las manos. Fue con 35. No, es el segundo. Sí. Bueno, el problema es que cuando Ignacio Agramonte, que era de muy buena familia, cuando cae en Jimaguayú, hubo una muestra de cómo eran los camagüeyanos y cómo lo querían sus hombres. Se da cuando llega Máximo Gómez, que lo comisionan para, como había habido diferencias políticas entre Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte en un momento dado, decidieron mandarle a un general, o sea, mandarle a un combatiente distinguido como Máximo Gómez, que no era cubano. O sea, era un hombre que se aceptaba como se aceptaron mucha gente, como el mismo Agramonte aceptó a Henry Reeves, el norteamericano, que le decían el inglesito, como ya dije. Y entonces, bueno, lo mandaron para que pusiera paz, una cosa más o menos, buscando una neutralidad en cuanto a opinión política y una dedicación absoluta a lo que era la causa de la libertad de Cuba. Entonces, cuando llega allí, él se encuentra en guardia y le dice, mire, estas son mis credenciales, yo soy el mayor general Máximo Gómez y vengo a ocuparme de la caballería del Camagüey. Entonces, ¿qué hacen ellos? Venga, lo dejan a él en la puerta de la tienda donde estaba reunido el Estado Mayor. Y el soldado entra y dice, dígale, dice, bueno, yo vengo con el mayor Gómez, que viene a sustituir, a asumir la jefatura. Y dice que fue el inglesito que le dijo, no se equivoque, mayor había uno, y murió en Jimaguayú. Y Gómez lo dijo para su escopeta, qué duro está esto. Sin embargo, se ganó la confianza y el respeto de todas esas personas. Sí, buenas tardes, Pinelli. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Mario. Bueno, lo más grande para mí que ha dado Camagüey es sin duda Ignacio Agramonte, Claro. que con una fuerza de 35 hombres y contra más de 300 españoles rescató a Sanguilí y murió con 32 años y era abogado, practicaba esgrima. Y desgraciadamente la fuerza de Valeriano Güell fueron los que lo mataron. Sí. Y bueno, y otro personaje importante era el Banqué de Santa Lucía, creo que es... Por supuesto, importantísimo. Cisnero Betancourt, que lo dio todo para la independencia de Cuba. Para la independencia de Cuba, ¿cómo no? De Camagüey es también Carlos J. Finlay, que descubrió la causa de la fiebre amarilla y estuvo como 20 años, tuvieron que pasar, para que se comprobara que él tenía razón, de que era el mosquito quien la transmitía. Es increíble eso. Fue un sabio y el cirujano estadounidense Walter Reed, ¿no? En 1900, o sea, 20 años después, pues confirma que sí, que tenía razón. Hoy en día la Casa de la Trova, que está allí, frente al Parque Agramonte, lleva su nombre, ¿no? Ya entre 1805 y 1807 empiezan a construirse edificaciones muy sólidas y ya el dinero corría. Ya el ganado era la fuente de ingreso fundamental.
Se hizo el teatro principal. Se terminó el cementerio de San Juan de Dios. El campo de Marte, luego Casino Campestre, también se empezó a hacer de esa altura, ¿no? La Plaza de Toro, la cárcel. Ya se construyeron repartos, por ejemplo, en Guernica, el barrio de la Caridad, Puerto Príncipe, Garrido, Bobe. Ahora, hay una cosa que es interesante, ahí salió un tirajón. El trabajo de la alfarería de Camagüey es típico de esa ciudad. En la casa de mi padre, allá en 212 y 214 en Atabey, cuando papá hizo la casa, estaba, no me acuerdo cuál de los camagüeyanos, eso, le digo al viejo, te voy a mandar un tirajón para que tengas un recuerdo de Camagüey en tu casa. Y entonces apareció un camión con un tirajón, que es una... Bueno, yo de chiquito me escondía dentro del tirajón a jugar. Viejo nunca lo utilizó para guardar agua. El viejo lo puso al lado de la casa, en el jardín, ¿no? Rodeado de flores y esas cosas. Tirajón precioso, gigantesco, que le mandó la gente de Camagüey. Bueno, Camagüey es un conjunto arquitectónico colonial impresionante, porque hay cosas que son realmente impactantes. Sí tiene un problema. Donde está el Casino Campestre, hay una cosa, esa es la Plaza de San Juan de Dios. ¿Qué pasa? Que hay una realidad en esto. Las calles, el trazado de calles de Camagüey es espantoso. Pero eso es lo que la hace bonita, porque están esas edificaciones preciosas. Y entonces son calles de recoveco, calles estrechas. Es difícil caminar por allí. Hay mucha historia en todo eso. El convento, el Hospital Convento San Juan de Dios de Camagüey está lleno de historia. Y bueno, Camagüey es una ciudad... A mí me encantan las camagüeyanas. Tuve novias camagüeyanas que todas eran... Cada día veía una mujer más linda por la calle. Mujeres preciosas de Camagüey. Así que ya estoy retirado. Ahora para que me quede el casco, era mala idea, pero bueno, me quedé el recuerdo. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. ¿Qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta, que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto
sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Y entonces, Milagros Peñate, esta señora que se llama Mili, nos dijo, usted no sabe lo que significaría para mí que usted hiciera un programa sobre matanza. Entonces, Mili, este es tu programa sobre matanza. Es una ciudad que, bueno, se le llama la ciudad de los puentes, porque tiene 17 puentes de los 3 ríos fundamentales, ¿no? El Yumurí, el San Juan y el Canímar. Son los 3 ríos de Matanza. Y realmente, por eso le dicen la ciudad de los puentes, 17 puentes que a lo largo de toda la periferia y con esos 3 ríos. Pero además de eso es una ciudad que se creó en 1693. Fue bautizada como San Carlos y San Severino de Matanzas. Se llama Matanzas por un incidente que hubo con unos españoles, los colonizadores que encontraron la resistencia, la primera resistencia belicosa con que cuenta Cuba en su historia de los nativos de Cuba contra los colonizadores españoles. Esa fue la primera de todas. Y realmente fue una de las regiones que vio un desarrollo muy intensivo de todo el cultivo de la caña. Ya Cuba empezaba a ser un país azucarero desde entonces. Y se fue incrementando la llegada de esclavos como mano de obra. Eso trajo como consecuencia que vinieran una cantidad de esclavos que fue alarmando en cierto sentido a las autoridades españolas, pues ya llegó un momento que había más esclavos que blancos, que españoles. Hay una cosa que es cierta, el incidente de la matanza, lo que le da nombre a la ciudad, es porque unos 30 soldados españoles le pidieron o se ofrecieron a esos indios pescadores a que cruzaran el río y atacar por el agua, que no lo esperaban, a una aldea, que había un cacique que se había revirado. Entonces, cuando se montan con las canoas, los españoles fueron y cuando estaban en el medio del río, los indios que no estaban dispuestos a traicionar a sus semejantes por los colonizadores, viraron las canoas. Cayeron al agua y los españoles tenían las armaduras, todos los protectores, las cosas, hasta los cascos, que le pesaban tanto, que todo era de hierro, y la mayoría se hundió. Se salvaron 2 mujeres que sobrevivieron porque un cacique las acogió, se las cogió para él. Y entonces el problema es que a partir de ese momento, ¿no?, se empezó a llamar la Bahía de la Matanza. Y por eso se funda como San Carlos y San Severino de Matanzas. Y cuando se va creciendo tanto esclavo negro, pues bueno, hay una rebelión por aquí, hay una explosión por allá de gente. ¿Y qué hicieron entonces? Las autoridades españolas se pusieron tan nerviosos que agredieron con mucha fuerza a muchos ciudadanos, muchos negros libertos que había allá, y patriotas que estaban en contra de la colonización española, y se inventa prácticamente en 1843 a finales la conspiración de la escalera famosa que está en la historia de Cuba. Esa conspiración de la escalera tuvo más de 70 muertos, y entre ellos gente ilustre, como el mismo Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, le decían Plácido el Peinetero, era un poeta, un ensayista, un hombre de la cultura, porque realmente Matanzas también le dicen la Atenas de Cuba. Por cierto, si están escribiendo, si está con el chat abierto, ¿alguien me podría decir por qué le dicen la Atenas de Cuba? ¿Cómo se llama una represalia tan fuerte, pero que no pueden impedir
que ya todas las etnias de distintos países africanos siguieran proliferando y siguieran viviendo en Matanza. Por lo tanto, Matanza es una de las provincias que tiene un folclore de descendencia africana de los más fuertes en toda Cuba. Los yoruba, los lucumíes, los mandingas, todo el mundo ahí aportó lo suyo y por eso Matanza es una de las cunas de la rumba, ¿no? Y de distintas manifestaciones folclóricas. Yo recuerdo una vez que Lazarito, el hijo de Celina, Lázaro Rutilio, me invitó a un tambor cuando estábamos grabando el disco de, ¿cómo se llamaba? El disco de Celina como una reina, 50 años como una reina. Y entonces Lazarito me llevó un tambor y yo vi unos tamborcitos que habían traído de la zona, creo que era de Carlos Roja, por ahí en Matanza, que yo no lo conocía. Y yo, me encanta todo ese brete de ¿cómo se llama? De los tambores y todo ese rollo, ¿no? Y yo no conocía esos tambores. Oye, todavía hay cosas ahí que ni siquiera sabemos, ¿no? Lo cierto es que en Matanza se le llama la Atenas de Cuba y, entre otras cosas, tiene un movimiento cultural que en la historia de Cuba cambió la historia de Cuba. No se puede hacer la historia de la cultura cubana sin Matanza. Lo que fueron personas ilustres que en el campo de la poesía, el mismo Gabriel de la Concepción Valdés, Bonifacio Vilnes, que hizo Mi Bandera, Carido Oliver Labra, Damaso Pérez Prado y Carlos Marrero. También merece estar en esa categoría de hijo ilustre de Matanza. Ven, Pellín, siéntate aquí un rato conmigo. Tengo un invitado de lujo. Para mí es un gran placer, maestro. Un gran placer que estar contigo acá. Porque realmente... Porque sí, te lo mereces primero y en segunda, porque vamos a hablar de mi ciudad. Claro. Que tanto añoro, que tanto quiero, que tanto extraño. Pero tú sabes que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, Pillín realmente, uno está acostumbrado a verlo todos los días. Pero es un actor de una vis cómica tremenda. Él es muy ocurrente, muy disciplinado en su trabajo. Es una gente que el talento le sale por los poros. Para mí es un placer tenerte aquí, ¿no? Gracias, maestro. Tú sabes que yo estaba pensando, tú conociste Matanza Muchacha, tú vivías cerca de la playa ahí. Yo nací en Matanza en 1971. Nací en Contreras, entre América y Compostela. En la otra cuadra más al norte, Compostela y San Carlos, en la casa en la esquina, vivía Bonifacio Vilnes. Ah, claro. Bonifacio Vilnes, y bueno, allí, gracias a mis abuelos y a mi madre, a mi familia, supe mucho de esa historia, de esa gran poesía de Bonifacio. Y también tengo muchas anécdotas con respecto a otros personajes que hablaste, a Damaso Pérez Prado. La hermana de Damaso Pérez Prado vivía en el Callejón de Gumá, que estaba cerca era paralela a Contreras, el Callejón de Gumá. Era un callejoncito que llegaba hasta allá arriba, hasta el Parque René Fraga. Ahí vivía la hermana de Damaso Pérez Prado y me inyectaba a mí. Se llamaba Josefina, creo, ¿no? Josefina. Yo le tenía un miedo del carajo, porque imagínate tú sabes. Cuando yo me mencionaba a Josefina, no, yo sabía que venía a inyectarme. Tú sabes que Damaso Pérez Prado, y un día estoy en México, compadre. Estaba trabajando allá, llamando artistas y toda esa cosa, ¿no? Y entonces hay un lugar muy céntrico ahí en el DF que se llama Unión de Dos Calles, San Antonio y Revolución. Ajá. Y entonces yo tenía un chofer, cuando yo estoy hablando del año 84, el café cubano no existía en México en ningún lado. Después vino Starbucks y no sé qué, y se aparece, ¿no? El Expreso, ¿no? Pero acá yo no encontraba un café cubano y yo andaba desesperado por tomar café. Y entonces siento un olor a café y le digo a Chavito, que ahí el chofer de nosotros, para ahí, compadre. Y me bajo. Y llego a la torrefactora de café esa que estaba ahí en la esquina, aquel olor a café, y le digo, ven acá, compadre, ¿ustedes están tostando café a los cubanos? Dice, sí. Digo, mentira. ¿Y por qué? Dice, porque hay un vecino nuestro aquí que nos enseñó a tostarlo con su poquito de azúcar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, me dice, míralo allí, ahí está parado. Digo, ¿es cubano? Dice, sí, míralo allí. Y digo, espérate, era Damaso Pérez Prado. Entonces le dije, oye, espérate un momentico. Crucé la calle y le dije, Pérez Prado, ¿cómo está? Mira, y me llamo Tony Pinelli. Hicimos amistad.
Incluso vino no me acuerdo qué, un cóctel y lo invitaron a la embajada. Y ahí le dijeron que si quería ir a Cuba, él dijo que no, que mientras estuviera ese tipo de gobierno no iba a Cuba. Pero fue un hombre muy amable, muy gentil, siempre tan atildado. En el 1 de enero, en el Liceo de Matanzas, que se estrena Altura de Simpson. Exactamente. Cuando aquello era... La calle Milanés, que se llama claro. ahora, la calle Milanés ¿Cómo no? y Santa Teresa, en la esquina ahí. Bellísima construcción. No, una además, biblioteca ahora. Ahora es biblioteca. Bueno, hace años. Sí, Yo hace 20 años que no voy a Matanzas. Dime tú. 20 años hace que no voy. Pero una cosa que tiene, y yo creo que este tipo de programa, aquí yo me he dado cuenta de que hay gente, Ahí está el sonando. cubano nunca olvida la tierra donde nació. Porque es que la llevan en el corazón de una manera increíble, indeleble, vaya. Sí, sí. Nosotros Y somos esto, muy... si los ayuda a recordar, si los ayuda a sentirse homenajeados, oye, qué cosa más digna para nosotros hacer eso, ¿no? Exactamente. Somos muy arraigados, somos muy de nuestras raíces, amamos mucho. El cubano es muy religioso, sí, muy religioso también. Fíjate, ahí hay lo que hablábamos también de la influencia de la religión africana por la etnia, está Exacto. la regla de Ocha, el palo de monte y los también abacuá. los juegos abacuá, de las Exacto. sociedades secretas abacuá. Solamente en 3 ciudades de Matanzas, que es Cárdenas, La Habana, Cárdenas y Matanzas, la ciudad de Puerto. Claro. De Puerto. Buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, Jesús García. Ajá. Bienvenido. Para felicitar a los dos. Pues muchas gracias, muy amable. Gracias, Jesús. Quería preguntarle a Pillín si recuerda la cueva de Llamar. Sí, claro que sí, cómo no. Claro. De eso estábamos conversando. ¿Te recuerda cómo fue que la descubrieron? Aquí está el maestro que le puede explicar eso, que fue periólogo. Bueno, Ok. ¿quieres decirlo? Dilo tú, si no lo digo yo. Bueno, según la historia que yo me recuerdo, eran un esclavo que estaba con la barreta sembrando y se le fue la barreta hacia abajo. Sí. Mira, Y la finca así se fue que llamaba La descubrieron. Alcancía. Era de don Manuel Santos Parga. Y entonces no fue un esclavo propiamente dicho, fue un culí. Cuando la trata de chinos aquella que vino con Cuba, que embarcaron a todos los pobres chinos aquellos, el tipo estaba dando barreta y se le fue la barreta para abajo. Exactamente. Entonces, Y las palabras ¿qué pasa? fueron, ¡ay, se me perdió la baleta! La paleta, tú pela poquito. No acuerdo de eso. Entonces, bueno, el problema es que vino don Manuel Santos Parga y resolvió muy fácil la situación. Digo, ¿tú fuiste que se te fue la barreta? Sí. Amárralo ahí. Y lo amarraron con una soga y bajaron al pobre chino. Y entonces el chino empezó a gritar, ¡otro mundo! ¡Otro mundo! Porque miren, eso fue en la misma entrada. Todavía en la entrada se hizo después una escalera, ¿no? Exacto. Pero el problema es ahí que se ve la ahí en el escalera. salón gótico que se está viendo en la foto ahora, ese es el salón gótico que es precioso, que tiene el manto de Colón. Bello. Es una cosa increíble, pero el problema está en que el chino empezó a gritar que era otro mundo. Porque hay una cosa que es la siguiente, estas terrazas emergidas, donde está Matanza, era el fondo del mar. Cuando eso es caliza margosa del Mioceno, empieza a filtrar vadosamente por las grietas y empieza a robarle espacio a la tierra y a horadar la tierra esa. Pero esa piedra es rica en carbonato de cal. Entonces, con el tiempo, eso es un sistema cavernario enorme. A 800 metros de la entrada de Bellamar está la cueva del Gato Jíbaro. Esa cueva del Gato Jíbaro hubo un derrumbe en el Salón de los Megalomnos y tapó Bellamar. Se quedó aislada Bellamar completamente. Paró Sí, la... paró. No había circulación de aire, no había nada. Y entonces el problema está que eso permitió que la cristalización de esa cueva fuera algo sobrenatural. Y por eso es una de las cuevas que, a pesar de que está deteriorada, muy destrozada, pues la gente parte un pedacito, se lo lleva de recuerdo, todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo está? ¿Usted es matancero Saludos también? ahí para los dos. Matancero, en Naranjal. De Naranjal, bueno. está bien. La gente de por allá, por el estadio Victoria. Pegadito el cementerio San Carlos. Ah, bueno. Pues, San Carlos Borromeo, el cementerio de Matanza. Eso es uno de los patronos, Sí. es San Carlos Claro. y San Severino. Y San Severino. Muy bonita. Y la Matanza es una ciudad muy bonita. ¿Y qué queda? La verdad. ¿Tú conociste a Papabosa?
Papabosa, el que no conoce a Papabosa no es de Matanza. Papabosa era pariente. Juancito, Era pariente de mi familia. Sí. Papabosa era pariente Gilbertico de un tío Bosa. mío. Gilbertico Bosa Que vivía en Versalles, era pasó hijo de... por el Paseo Martí, por ahí. Sí. Plástico también era Juancito que hacía papalote. No, lo mío era la chiringa, mi hermano. Es más, No, es que este no llega a los medios nunca. La chiringa valía 3 kilos. Tú sabes que hay una cosa muy importante en que estaban hablando de Bellamar y de las cuevas y todo ese rollo. Porque realmente allí hay cuevas que es un paraíso espeleológico. Todo lo que es la misma ciudad, no tienes que irte para otra. Porque está en la cueva del cementerio en Cárdenas, que es la más grande. La más grande, sí. Pero ahora Bellamar. Desde Bellamar hasta estaba la que estábamos hablando, la cueva de Saturno. La cueva de Saturno. Todo eso, Claro. todo eso es una línea. No, pero fíjate, lleno de... la línea de tren que pasa por allá arriba, por Bellamar, Ajá. hay un highway y en una raíz de highway tú te metes ahí y de pronto es un derrumbe gigantesco allá abajo. Y abajo en lo último tú metes la linterna de potencia así y ves un laguito color azul turquesa precioso. Y entonces cuando tú buceas en esas cuevas, las carreteras son unas galerías inmensas que van en dirección a la bahía. Sí. Y hace poco en Bellamar, que está súper explorada, ¿no? Llegaron y descubrieron 9 kilómetros más de cuevas. Increíble. Con unas formaciones tremendas. Porque la elictita, que es lo que tú decías. ¿No tenemos fotos de la elictita, Tizo, por ahí? La elictita rompe, no hay una explicación científica, y es un fenómeno propio de Bellamar y de otras cuevas. Aquí en Estados Unidos las hay también. Ahora, la elictita, la estalagmita, es la que se acumula y crece. La estalactita es la que cae por goteo. Cuando se unen a través de siglos, sí. se forman las columnas esas de cristal preciosas. Pero además de eso, la elictita rompe la ley de la gravedad. Y todavía no hay una teoría que convenza a la gente, no, que la cueva se inunda, no, que se desinfla, no hay nada. ¿Cómo no va a ser la Atenas de Cuba? Un café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Vamos a pasar un rato conversando hoy de una de las ciudades más antiguas de Cuba. Y hablar un poco incluso de algunas cosas de la provincia, ¿no? Pero bueno, concentrarnos más en la ciudad de Santi Espíritu. Fundada en 1514. Como provincia es la única provincia que tiene 2 de las primeras 7 villas. Santi Espíritu y Trinidad. Entonces tengo el placer inmenso de contar hoy con una profesional, una espirituana, y que además es colega mío, trabaja conmigo, con nosotros, pertenecimos a Radio Martí, Ariane González, que es una especialista, y realmente estamos muy complacidos de que estés aquí. Muchas gracias por venir, por tu interés. Gracias a ti por invitarme. Y entonces, bueno, hablar un poco de Santi Espíritu, porque Santi Espíritu encierra, bueno, muchas cosas. Santi Espíritu En la tiene cantidad tanto de que cosas contar. que tiene Santi Espíritu es una cosa que en un programa es imposible abordar. Pero tú sabes que curiosamente de Santi Espíritu se habla poco. Sí, es verdad Es que se una habla de las poco. provincias de las que menos se habla en Cuba. Y en el exterior, o sea, ya aquí en el exilio, tampoco se habla tanto de Santi Espíritu, con la cantidad de historias, con la cantidad de leyendas, de curiosidades que guarda la provincia. Claro. Es algo curioso. Tiene muchas curiosidades y además de eso es un papel importantísimo. En la provincia está el Escambray, Está el Escambray. el macizo de Guamoya, que fue donde se escribió con sangre la historia. Eso es tremendo, ¿no? Y como bien dijiste, tú apuntabas algo, la provincia de Santi Espíritu es la única que cuenta con 2 villas fundadas por Diego Velázquez. Claro. La expedición de Hernán Cortés sale de la provincia de Santi Espíritu. 1518. Sí, Sí, cómo no. son Ahí hechos salieron varios históricos. de los capitanes de Cortés en la conquista de la Nueva España, que fue una cosa Exactamente. interesantísima también. Sí. Está lleno de historia por donde quiera, ¿no? Ujú. Incluso la riqueza de Santi Espíritu en esa época y de Trinidad como es el Valle de los Ingenios, Con el Valle de los la Ingenios. Torre Iznaga, todas esas maravillas que hay que involucra a toda la provincia y a todas Ujú. las ciudades de ahí, ¿no? Pero Santi Espíritu tiene cosas maravillosas, ¿no? Y Es, la parte de también, y perdona que te interrumpa, Sí. la parte también de la gran emigración canaria que se concentró Claro. mucho en lo que es la provincia central y sobre todo en Santi Espíritu, se concentró independientemente también en Pinar del No, Río, desde el pero- aspecto cultural, Santi Espíritu sí tiene cosas Amplísimo. como para no acabar nunca. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar de la ciudad, ¿no? Tiene algunas curiosidades que son maravillosas. Bueno, la Plaza Mayor,
Como siempre, que empezaba el pueblo por la Plaza Mayor y la iglesia, ¿no? Sí. La costumbre de la política de la espada y la cruz. Claro, y fíjate, Santi Espíritu no estaba ubicada, no se ubicó en un principio donde lo conocemos habitualmente. Claro. Santi Espíritu estaba en un lugar que se conoce como Pueblo Viejo, así se llama la Sí. localidad, al lado del río Tuinucú. El Ahí es Tuinucú. donde se funda en 1514 En 1514. y se funda precisamente un 4 de junio, toma el nombre de Santi Espíritu porque era el domingo de Pentecostés. Sí, cosa se del hace Espíritu Santo. todo ajá. aquello está recogido en las crónicas de India el sermón del arrepentimiento que hace Fray de las Casas, precisamente. Ya quería hablar aquella explotación que había de los indios, y se hace Claro. toda aquella defensa, y eso caracteriza ya en un principio la fundación de Santi Espíritu. Ya Trinidad estaba fundada. Ajá. En un principio fundan Santi Espíritu en ese lugar, pero como todos los asentamientos de los españoles, se iban trasladando generalmente, casi siempre, a orillas de los ríos, Claro. y tienen que hacer aquel traslado de Pueblo Viejo a la localidad actual al lado del río De Yayao. Yayao. Dice la leyenda Ajá. que se trasladaron porque vino una plaga de bibijagua y le comía el ombligo a los niños, a los bebés en las. Dime tú. Eso es lo que cuenta la Claro. leyenda. O sea, fíjate que desde la fundación ya Mira, Santi ese es Espíritu el, tiene- puente de Yayabo, ¿no? Ese es el puente del río Yayabo, porque también te voy a contar leyendas del puente. Preciosa esa foto. Oye, la conga conga Yayabo. Yayabo. Sí. Mira qué bueno, ya estamos de fiesta. Porque eso caracteriza a Santi Espíritu. Y fíjate que esa conga se ha interpretado en muchísimos lugares, incluso a nivel internacional. Y la gente no lo identifica con la provincia. Claro, porque Yayabo no. No saben Es por qué, una pero- cosa de Santilé, ¿no? Santilé, así le llamamos cariñosamente los espirituales, Claro. ¿no? Lo que es la ciudad que antes tú y yo hablábamos en Esta es otra la de ocasión. Carlos Oliva con los sobrinos nuevos, porque Carlos Oliva es Yayavero también, es Carlos espiritual. Bolívar de Santi Espíritu, uno de los grandes representantes de la música. Fíjate si tenemos los espirituanos cosas que contar. Que el sonido de Miami Ajá. tiene el origen en Santi Espíritu. Por supuesto. Así que un beso grande para Carlos Oliva, mi gran Sí, amigo, claro, ¿verdad que cómo no. sí? Aquí le tuvimos invitado, fue delicioso el día que vino. Maravilloso. Bueno, pues te contaba eso de por qué se traslada, ¿no? Evidentemente todo el traslado era porque la mano de obra iba escaseando, la forma de cultivar también, y por eso se trasladan al asentamiento habitual, ¿no? El que tiene ahora en estos momentos. Santi Espíritu cuenta con lo que se conoce como la primera revolución de comuneros del Nuevo Mundo. ¿Cómo? Los trabajadores se levantaron en contra del alcalde, que se llamaba Hernán, y Vasco Porcayo de Figueroa asesinó al alcalde. Y eso marca también parte de la historia de Santi Espíritu. Nada de eso casi nunca se cuenta. Claro. Y está ahí escrito, ¿no? Y claro, lo conocen las personas que estudian lo que es la historia Sí. local o la historia de la ciudad. Pero ¿por qué no trasciende? Nunca he encontrado la razón. Porque muchas de estas cosas no se cuentan. Pero ahora te voy a decir algo más. Santi Espíritu también es la madre de una de las prendas de vestir que caracterizan Por supuesto. al cubano, Al cubano, como no. dentro y fuera de Cuba. Y es la guayabera, La guayabera. que se llamaba la yayabera. O sea que tenemos tú y yo en una hora para Sí, contar porque muchísimo. había un español que le pidió a la mujer que le hiciera una camisa amplia, ¿no? Sí, una camisa amplia porque tenía De 4 bolsillos. Él tenía un almacén de trabajo al lado del río Yayabo. Ajá. Y le pide, eran unos emigrantes de Granada, y le pide, mira, hazme una camisa que sea larga, que sea amplia, que tenga 4 bolsillos, que yo pueda poner cosas para irme a trabajar. Claro. Y ella diseña la guayabera. Y en un principio, bueno, pues aquella camisa se empezó a hacer popular, la señora empezó a tener éxito a la hora de confeccionarla, y se le empiezan a añadir, ¿no? Las alforzas, los botones, Claro. y todo lo demás. Se llamaba, ya te digo, en un principio Yayabera, Yayabera. porque a la orilla del río Del Yayabo río Yayabo. había guayabas, Claro. y la gente echaba las guayabas en los bolsillos. Por eso se llamaba Yayabera y luego cambió a guayabera. Sí, porque incluso había gente dice que la guayabera, que se tenía que ver con las Filipinas, porque era otra colonia española. Claro. Pero bueno, De otra había cosas manera. similares por el calor, el clima. Por pero el calor del guayabera, clima, pero pues, la oriunda de guayabera ahí, es de Santi de Espíritu. Santi Espíritu. Así que nosotros todos los espirituanos estamos orgullosos de ese día. No. Y el 25 de julio se celebra el Día de la Guayabera también. Tú sabes que hay la bata cubana. Si dicen que viene de Savillé y de la cosa de la ropa Sí. interior
de Europa, que en Cuba no había que aguantar aquel calor. Aquel calor con aquellos vestidos, entonces las mujeres empezaban a quitarse todos aquellos forros que tenían, que parecían que era como una cebolla, y entonces aparece la bata cubana. ¿Cómo es? La bata cubana con las pasacintas y todas esas cosas tan bonitas, ¿no? Que es muy bonita, es muy femenina. Es femenina, ¿no? Es muy bonita, claro, se fue transformando, pero evidentemente cuando tú analizas te das cuenta que es una ropa interior de la época. Tú sabes que una cosa que a mí me llama la atención del Santi Espíritu es los animales alrededor de Santi Espíritu. Bueno, sobre todo la fauna ornitológica. El zorzal azul, el carpintero real, incluso, el catey, la cotorra, yo me acuerdo. Ahí había la cartacuga, yo vi la cartacuga, claro, por supuesto, el tocororo. Sí. Que es el ave nacional. ¿Cómo no? El escambray tiene una gran riqueza, el escambray tiene una gran riqueza. Sí, no, pero el escambray, y además la riqueza de las orquídeas y los helechos arborescentes del escambray. Precioso, todo eso lo tenemos. El escambray es una joya. Sí. Exacto, el caburnito, esas cosas que son tan maravillosas. Hay una casa, ¿la casa de quién? La casa de un lugar que le decían la casa de no sé quién, de un guajiro, no sé qué. Hay tantas cosas que contar. Sí, no, imagínate, tope de collante. Tope de collante, sí. Todo Santi Espíritu tiene grandes riquezas y sobre todo, bueno, como muchas de las provincias de Cuba, que tiene mar a los dos lados. O sea, para un lado tenemos lo que es la playa de Lancón y para el otro lado, en la parte de Aguajay, está la playa Vitoria, que toma su nombre de una ciudad del País Vasco, de la capital de Álava. Vitoria, sí, por favor. Vitoria, mucha gente una no de lo las grandes ciudades de ahí las está Congadas. también la presencia de la emigración, ¿no? La presencia del español dentro de la cultura cubana. El teatro, más o menos, ¿de qué época es? Es muy antiguo también, ¿no? 1800 y tanto, la fecha no lo recuerdo mucho, pero se hizo en un principio... Es un bonito teatro también. Se hizo en un principio a imagen y semejanza del Teatro Tacón de La Habana. Claro. Se hizo a imagen y semejanza del Teatro Tacón de La Habana y así estaba. Lo que pasa es que luego sufrió transformaciones, sufrió incendios. Tú sabes que hay una cosa que te voy a preguntar. Hay la Casa de la Trova allí, lleva el nombre de Miguelito Compagnoni. Pero mira el teatro ahí, es una una edificación muy antigua también, la Casa de la Trova, ¿no? Sí, esa zona de ahí, de lo que es el centro de Santi Espíritu, son edificaciones antiguas que se conservan, ¿no? Hace durante mucho tiempo, incluso las calles todavía se conservan, calles empedradas, lo que llamamos como las chinas pelonas, que todas llevan al río. El centro histórico es grande. Era una ciudad floreciente, tenía como 100 manzanas es bastante grande. En la Casa de la Trova ahí. Me acuerdo cuando iba a los festivales de la Trova de Santi Espíritu. Mira acá, hay una cosa que yo creo que es importante que no se nos pase, que es el concepto del punto espiritual. Porque la tonada espirituana, bueno, Minerva Herrera, la mamá de Albita Rodríguez, de ahí Albita que ella coge todas esas cosas de habrá música, no saca, habrá música guajira, fundamentalmente es la música que viene de Santi Espíritu. Y la tonada espirituana es una cosa muy especial porque a pesar de que hay muy buenos repentistas en la zona, la improvisación en décima es muy buena, también hay una característica que es que el punto espirituano se canta a dos voces. Se canta a dos voces, el punto espirituano. Esa es la característica del punto. ¿Cómo se llama? La tonada de Palmarito, todas esas cosas, se canta primo y segundo, por lo tanto son décimas aprendidas, no son décimas improvisadas, ¿no? ¿No hay ninguna por ahí? Tenemos una tonada ahí. Sí. Me encanta el sonido del laúd. Ese sonido que tiene luego. Sí. Y el piano. Buenas tardes, adelante. Bienvenido a un Café con Pinelli. Buenas tardes. Mire, es para decirle una curiosidad, o no sé, de Santi Espíritu, que era que se estilaba mucho la serenata. Hombre, claro. Y había muchos tribus, sobre todo, se dedicaban a dar serenata. Pero lo que no mucha gente sabe es que esas serenatas tenían una escala de precios. Sí. Que independientemente del viejo, era el precio. Por ejemplo, para el esposo a una esposa que estaba en buena relación, el precio era 5 pesos y una botella de ron. Y en caso extremo, cuando era de ofensa, porque era de decirle horrores, el precio era 20 pesos y un taxi con motor andando, puerta abierta. ¿Y usted cuántas mandó a dar? ¿Cómo se llama el hotel que estaba ahí frente al parque?
El Hotel Plaza y el Hotel Plaza. Perla también. El El Perla de Perla. Cuba, que estaba en todos los lugares en el centro de la ciudad. Sí. El Plaza y el Perla. Sí, Banao también pertenece a Santi Espíritu, ¿no? Banao Bueno, Banao pertenece es a un Santi barrio, Espíritu. pero también hay una zona Banao donde es hay una un zona- microclima. Un microclima de Banao, por eso en Banao se sembraba fundamentalmente lo Fresa. que era ajo, cebolla, fresa, y hubo un momento que le dieron por sembrar uvas, pero no prosperaron, claro, porque Claro, era muy pequeña. muy pequeña. Sí, Banao queda en la carretera de Santi Espíritu hacia Trinidad. Yo la entiendo porque es que todos extrañamos muchísimo. Los espirituanos somos muy regionalistas. Claro. Extremadamente regionalistas y claro, extrañamos muchísimo Pero la además es una tierra. ciudad ¿Quién no como la para estar extraña? orgulloso de ella también. Sí, se lo estamos. Una ciudad Yo creo que sí, preciosa. yo creo que sí. Y se mantiene sobre todo por esto, por la perseverancia que tenemos de mantener las tradiciones, de mantener el arraigo, de que eso no se pierda. No solo, y vuelvo e insisto, no solo lo que vemos ahí que está en la tierra de Santi Espíritu, sino lo que podemos ver fuera de Santi Espíritu, cómo lo estamos manteniendo y cómo luchamos para que eso nunca caiga en el abandono, no solo por parte nuestra, sino también por parte de nuestros hijos. Claro. Esa herencia tenemos que Claro, transmitirle. eso hay que transmitirle, Es el por patrimonio supuesto que sí. intangible, ¿no? Bueno, con tu permiso, vamos a comerciales y regresamos enseguida. Beatriz llegó a Cuba. Llegó el salve. Oye, niña, como trae cosas a Cuba. Caballero, llegó Cuba. Esa es la agencia de Miami, bro. Esa gente tiene los mejores precios. Esa gente no infla. Elena, la Cuba está muy buena. Sí o sí. ¿Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido? Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta de mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Ariane, te agradezco infinitamente varias cosas. Primero, tu gentileza de venir al programa. Gracias. Tu amor a tu ciudad. Eso es una cosa digna de agradecer y digno de admirar. Gracias. Y tu profundo conocimiento, tu actitud profesional ante estas cosas. Gracias. De verdad que te agradezco mucho. Yo te agradezco muchísimo. Aquel día, ¿te acuerdas la semana pasada que te Sí. acercaste y me dijiste, ¿por qué no vienes a mi programa? Pero bueno, me convenciste. Pero bueno. Me ha encantado compartir contigo. Gracias a personas como tú, ese espíritu va a haber siempre parranda, laúd y sol. Claro que sí, seguro Como que dice sí. Peter. Y trova, ¿eh? Y trova y feria. Claro que sí. Gracias, muchísimas gracias No, a por ti. invitarme. Hasta mañana.
Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Beatriz llegó a Cuba. Llegó el Salve. Niña, como trae cosas a Caballero, llegó Cuba. Esa es la agencia de Miami, bro. Esa gente tiene los mejores precios. Esa gente no infla. Elena, la Cuba está muy buena. Sí o sí. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer